Marcelo Arancibia. Doctor, un gusto, ¿cómo le va? El gusto mío, Paolo, Jorge, gracias por la invitación. Con doctor Arancibia queremos hablar de dos temas. Uno que tiene que ver con la justicia. ¿Los jueces deben pagar impuestos o no? Toda vez que es abogado de profesión, abogado litigante, de práctica, en la calle, en tribunales todos los días. Y por otro lado vamos a hablar de política. Arranquemos por el primer tema. Los jueces, hoy que se está debatiendo tanto, ¿deben pagar impuestos a las ganancias o no? Sí, en la medida que no se afecte la intangibilidad del salario de los magistrados, que no es un privilegio del juez, sino una garantía de la independencia del Poder Judicial. Esto viene desde la Constitución norteamericana de fines del siglo XVIII y tiene toda su explicación. Muchas veces el poder político manipula a la justicia manejándole el sueldo. ¿Qué se hizo en Estados Unidos y qué se hizo en Argentina? En Argentina, en el año 2017, se copió una legislación norteamericana y que dijo, bueno, por un principio de igualdad ante la ley y de la tributación, los magistrados van a pagar impuestos a la ganancia, pero los que son designados a partir del 1 de enero del 2017. Todos los jueces nacionales y provinciales designados desde el 1 de enero del 2017 en Argentina pagan ganancia. Los anteriores no. Entonces, se está en un periodo de transición. ¿Por qué? Porque se entiende que un juez nuevo, al aplicarle el impuesto a la ganancia, no se le afecta la tangibilidad. Claro. Entonces, me parece que ha sido correcto no incluirlo en el presupuesto, porque el presupuesto es una ley transitoria, va a tener vigencia solamente un año. Y la ley de administración financiera y la ley tributaria dice que los impuestos se tienen que crear por leyes especiales. Esta discusión, si los salarios tienen que pagar ganancia o no, es una discusión que nos viene de la época del dictador Uriburu, que fue el que creó el impuesto a los réditos, después llamado impuesto a la ganancia, en 1934. El único país en el planeta que tiene un impuesto a la renta presunta. Exacto. El impuesto a la ganancia es eso. Claro, tiene la ganancia y lo que presuntamente se va a ganar. Y se fue avanzando sobre los salarios, donde todo el mundo coincide. El salario no es una ganancia, no es un impuesto. Sin embargo, la voracidad tributaria y fiscal de los estados nacionales con todos los gobiernos desde hace 90 años, bueno, ha ido avanzando y se ha convertido en un impuesto clave, tanto para la nación como para las provincias, porque el impuesto a la ganancia se coparticipa. Entonces, yo creo que tenemos que seguir en esta política de transición. ¿Por qué? Porque la independencia del Poder Judicial es clave y la intangibilidad es el único requisito que se establece como una garantía de esa independencia. Es como la prerrogativa que tienen los legisladores, no como un privilegio, sino como una garantía de la independencia del Poder Legislativo o el Congreso de la Nación, que ningún diputado o senador puede ser molestado por sus opiniones, no pueden ser arrestados por sus opiniones. Eso no es un privilegio del legislador, sino una garantía de independencia del Poder Legislativo. Bueno, el caso de la intangibilidad es el supuesto para el Poder Judicial. Por lo tanto, me parece que acá lo que ha habido por parte del gobierno nacional, y uno lo entiende cuando lo escucha a este diputado nacional Tallade, que ha sido jefe de contrainteligencia de la CIDE con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de que acá había una intencionalidad de llevarse puesto a los jueces, fundamentalmente aquellos jueces y fiscales que están en las causas que investigan a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina ya no maneja el Consejo de la Magistratura, por lo tanto, bueno, no puede tampoco avanzar con sus políticas legislativas de supuesta democratización de la justicia. No le queda otro recurso que ir por este lado de jubilar anticipadamente a jueces y fiscales para lograr lo que no puede lograr demostrando su inocencia en la justicia. ¿Y por qué cree usted que la gente no vio bien esto de que los jueces o los empleados no pagaran ganancias? Porque la gente está harta de pagar impuestos y que con su impuesto el gobierno haga lo que quiera. Nosotros tenemos una presión tributaria y un gasto público como si fuéramos Suecia y recibimos servicios como somos Argentina, que estamos más cerca de Nigeria que de un país escandinavo. Entonces, claro, la gente está irritada. Por cualquier cosa paga impuestos. Tenemos servicio como un país de primera y tenemos servicio como un país de cuarta. Y esto es la realidad argentina. Entonces la gente dice, estos señores ganan muy buenos sueldos y no pagan impuesto a la ganancia. Puesto así, claro, es irritante y hay un principio de igualdad ante la ley que no se estaría cumpliendo, pero en el medio hay un sistema republicano y un Estado de Derecho que hay que preservar. Y la preservación está en dar estas dos garantías. A los jueces la intangibilidad
Hay una ley que una transición, dentro de 5 o 10 años, la mayoría de los jueces nacionales y provinciales van a estar pagando el impuesto a la ganancia, y hay otra prerrogativa de independencia de los legislativos, de los congresos, que nadie puede ser molestado por, claro, porque si queremos eliminar por sus opiniones y lo queremos equiparar a un ciudadano común, bueno, estamos provocando que el Congreso deje cumplir su función de contralor y serían fácilmente, digamos, neutralizados por un poder político autoritario. Sería vulnerable. Serían vulnerables. ¿Se acuerda de la época que los jueces tenían la patente de poner el Poder Judicial y no pagaban impuestos? Bueno, todos esos privilegios se han ido abandonando y esto es un gran avance de la democracia. Autos oficiales y otros tipos de privilegios, canonjía. Han estado hablando ustedes de salud, por ejemplo, sistemas de prepaga que no tenía el empleo judicial. Todo eso se ha ido dejando de lado y se está entendiendo claramente que el juez tiene una alta responsabilidad dentro de nuestro Estado de Derecho, pero es un ciudadano igual, y como tal tiene que contribuir como todo ciudadano argentino. Pasemos a la otra faceta del doctor Arancibia, que la verdad que siempre es interesante porque es un hombre muy estudioso sobre toda la historia. ¿Y ahora qué? A nivel político, ¿qué hacemos? Bueno, creo que estamos en un momento de profunda confusión, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Yo creo que los oficialismos a nivel nacional y provincial ven con preocupación el perder las elecciones. Y uno advierte que comienzan a tensar la convivencia democrática modificando, manoseando el sistema electoral. Y esto no es bueno, porque en democracia hay algo que es un pacto implícito al cual todos tenemos que estar sujetos, que es respetar los procedimientos, las reglas. Luego el contenido podemos diferir, uno puede estar más volcado a la derecha, otro más volcado a la izquierda, uno ser más conservador, otro ser más liberal, pero lo cierto es que las reglas con las reglas no se juega. Y es lo que está pasando tanto en San Juan y se está viendo a nivel nacional, que ahora está muy instalado el tema de la eliminación de las PASO en función de las conveniencias, de la turbulenta relación que hay entre el presidente, la vicepresidenta, los gobernadores, entre todos. Pero también dentro de la oposición también hay un despiole bárbaro. Sí, hay una fuerte tensión, esto se advierte y hay que decirlo. Lo que sí creo que hay una diferencia cuantitativa y cualitativa de los conflictos internos entre oficialismo y oposición. El oficialismo tiene la responsabilidad de gobernar y cuando Cristina, por ejemplo, reacciona o como reaccionó contra Guzmán, provocando una corrida cambiaria durante 8 semanas, bueno, puso al país a un pie de una crisis institucional y económica sin precedentes, o bien que nos recuerda las crisis que han generado mucho daño desde el punto de vista político y económico a la Argentina. Y en la oposición, bueno, es darle un debate fuerte porque se están viendo las alternativas que aspiran a gobernar el país. Lo que pasa es que a veces ese debate es tan fuerte que, bueno, hay una apariencia de riesgo de una ruptura. Yo creo que esa ruptura en la oposición no se va a dar. En el caso no se va a dar. Va a haber una unidad, se va a mantener, deroguen o no deroguen la ley de las PASO. Lo cierto es que la oposición de la Argentina, en Juntos por el Cambio, se va a consolidar y se va a lograr ese procedimiento, ese método no para está definido quién. Pero va a haber un método y se va a decidir, ¿será las PASO o será una interna? Y acá en San Juan, el fenómeno importante es que aquellos que nosotros predicábamos el año pasado, de que la unidad de la oposición es una condición necesaria para poner fin a 20 años de hegemonía política y electoral del Frente de Todos, se está dando. Y estamos en conversaciones con los amigos de Juntos por el Cambio para darle al sanjuanino, esa amplia mayoría que se expresó en el 2021 a favor de opciones político-opositoras, una herramienta para garantizar esa alternancia. Me acuerdo cuando se hizo la conferencia de prensa, estaban todos los que usted me nombra, yo tuve la oportunidad de preguntar si todos iban a ir juntos. Toda esa mesa larga que había en ese hotel en Santa Lucía, ¿se acuerdan? Sí. Le pregunté si iban a ir todos juntos. Es la idea, dijeron. Hoy, ¿cómo está la cosa? Yo creo que hemos avanzado mucho. Se ha creado un ámbito de diálogo, de confianza, de conversación. La democracia es fundamentalmente el uso de la palabra. Y creo que eso es lo que hemos encontrado a partir de rodear y defender la Constitución en contra de un sistema electoral que yo creo que afecta la Constitución en 2 grandes aspectos. Primero, la parte de derechos y garantías, donde impera la ley de Lema, en Santa Cruz,
en Formosa, no son provincias que se caracterizan porque la libertad, las garantías y la igualdad de oportunidades funcionan plenamente. Al contrario, Gildo Infran y los Kirchner en el sur son cuestionados por reducir esos derechos constitucionales. Y la ley de Lema también afecta el otro aspecto, que es la máquina del poder, que es la organización del Estado. Uno lo que avisora que con este sistema va a cambiar la política en San Juan. Nosotros hemos estado acostumbrados a gobiernos hegemónicos con una legislatura que se ha comportado como una escribanía, donde no había debate, no había control. La ley de Lema va a provocar una especie de balcanización, porque van a haber muchas listas y van a haber... ¿Balcanización? Sí, porque van a haber muchos diputados que van Mire a que esa palabra cuando lo dijo uno se armó un lío barro, ¿no? Sí. ¿Se acuerda de Abanelco? No, de Balcanes. Ah, va a haber ahora, menos mal que me lo ha aclarado. Va a haber una explosión de representación. Ahora sí. Que va a obligar al próximo Poder Ejecutivo a tener una gran vocación de concordia y de acuerdo y de diálogo, porque vamos a volver tal vez a una legislatura muy variopinta, con sectores que respondan a diferentes dirigentes políticos, y esto me parece que puede llegar a afectar a la gobernabilidad. No es lo mismo un Congreso con partidos políticos que tienen en claro cuáles son sus ideas, sus propuestas, su visión de la provincia, a otro donde hayan fragmentos de bloques de diputados que piensen distinto. Y va a pasar lo mismo en los consejos deliberantes. Y va a pasar lo mismo. Claro. Por eso es muy riesgoso esto que ha hecho el oficialismo. Vamos a tener intendentes muy débiles, claro, el oficialismo en sus dos vertientes, esto es público, el uñaquismo y el giojismo, han encontrado en la ley de Lema una solución a su dispersión, a su conflicto. Pero están poniendo en riesgo la calidad democrática de San Juan, no solamente porque la gente va a votar a Juan y va a salir electo María, sino que también va a provocar esto en los consejos deliberantes y en la legislatura. Hace instantes nada más aquí en Canal 13, antes de empezar, veía un informe donde el gobernador Uñac acaba de anunciar que a fin de año va a decir la fecha de elecciones, que yo anticipo será el 14 de mayo, domingo 14 de mayo, y si va a ser candidato o no. ¿Qué opinión le merece este anticipo que yo le doy de cuál podría ser la fecha de elecciones y qué opina de la presentación del gobernador Uñac? Bueno, en ambos casos la respuesta tiene que ser constitucional. La facultad de fijar la fecha de las elecciones le compete al Poder Ejecutivo. Claro. Él decidirá dentro de su ámbito de confianza la fecha. Ahora, la otra de 90 días antes de la finalización del mandato. Creo que son 60 días antes de la finalización del mandato y 250 como plazo máximo y mínimo. Y 90 días es la convocatoria de elecciones. Ahora, la segunda parte, yo creo que no es constitucional que él aspire a un cuarto mandato de fórmula consecutiva. ¿Por qué cuarto? ¿Lleva 2 como gobernador? Bueno, porque la enmienda constitucional, de la cual él fue un militante, como intendente de Pocito, para que Gioja se quedara por 4 años más en el poder, estableció que se entendía no al Poder Ejecutivo, sino a la fórmula, que la fórmula solamente podía tener 2 reelecciones. Pero ahí lo acaba de decir usted, el militante como intendente. Bueno, pero él tiene que ser consecuente con esa militancia. Él militó a favor de extender un mandato más al gobernador Gioja, al ex gobernador Gioja, y en esa cláusula constitucional nueva se dijo que la fórmula solamente puede ser reelecta dos veces. Está bien. Ella tiene 3 mandatos. La cuestión moral, ética de cada uno. Esto no es. Por otro lado, pero esto es constitucional. Creo que el punto lo señaló usted, que al momento de producirse esa modificación a la Constitución, él era intendente. O sea, que no era... pero con la nueva enmienda, él fue primero vicegobernador y ahora 2 veces gobernador. Ya está cubierto la cantidad de veces que puede ser gobernador o vice consecutivo. Si al producirse la enmienda, él era intendente. Está bien, pero ya la enmienda en el año 2011 ya estaba vigente. Entonces él asumió como vicegobernador con la enmienda constitucional. Usted me habla desde lo estrictamente técnico. Estrictamente técnico constitucional. Y hemos hablado del gobernador, de la fecha, del 14, del 5, el 40, faltan 180 y Marcelo. Hablemos del gobernador de la oposición. Bueno, yo creo que la oposición, primero, dentro del marco de la unidad, tiene que presentarle al electorado sanjuanino opciones. En un lema que no sea impostado, en un lema donde realmente existe una competencia y donde la sociedad pueda advertir que dentro de un marco común de respeto de una democracia republicana hay una diversidad en cuanto a las propuestas. Me parece que lo mejor que podemos hacer para garantizar esa alternancia que no está dada en San Juan en los últimos 20 años es plantear las alternativas. Me parece que este es el gran debate que se tiene que dar la oposición de San Juan. ¿Para qué?
porque hay un sector que se quiere quedar en el poder, que es el uñaquismo, y hay otro sector que quiere volver al poder, que es el geojismo. Su discusión es simplemente por el poder. Nosotros tenemos que discutir cuál es el futuro de San Juan. Hay muchos desafíos por delante ante una provincia que yo creo que ha agotado un periodo, un ciclo que fue muy largo y que no está en condiciones de dar respuesta a los nuevos desafíos. El principal desafío es cómo hacemos para crecer el sector privado de la economía sanjuanina y cómo hacemos que el Estado deje de ser esencialmente un Estado rentístico que recibe muchos recursos nacionales y que lo distribuye sin un criterio de prioridad, y cómo debatimos y cómo dejamos de ser una provincia que ha apostado al estatismo. El gobierno de Uñac y el gobierno de Gioja se han caracterizado por estatizar la economía sanjuanina, la fábrica de paneles solares, la fábrica de cannabis medicinal, se ha estatizado la actividad deportiva, cultural y artística. Me está planteando un gran problema. ¿Por qué? Y porque usted me está planteando todo lo que ha hecho hoy el oficialismo, pero se nos acaba el programa y se nos va acercando la fecha de elecciones y no sabemos qué nos propone la oposición. Esto, cambiar... Está bien, cambiar, pero ¿quién? Bueno, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser la persona? ¿Le canto la justa? Sí. Bueno, yo creo que en el caso nuestro, lo que estamos en el GEN, lo que venimos de Consenso Ichigualasto, de competir en ese lema, va a ser para ganar. Porque ¿sabe qué es lo que en me simultánea, preocupa? ganar interna y ganar la general. Está bien, pero ¿sabe qué es lo que pero me a preocupa? ver, a mí hay una cosa que me está... Porque usted fue candidato a gobernador. No, a diputado nacional. Perdón, a diputado nacional. Hoy se viene una elección a gobernador, también a diputado nacional. ¿A dónde apunta? Nosotros queremos ser parte ¿Quiénes en la somos provincia, nosotros? bueno, el GEN, lo que es Consenso Ichigualasto, lo que es esta nueva oposición que estamos construyendo con Juntos por el Cambio, los partidos que le integran, queremos ser parte de esa alternancia, de lo que viene por San Juan. Y el lugar que me toque y que le toque al partido que yo represento tiene que ser de protagonismo. Ahora, eso no lo decido yo, solo decide el electorado. ¿Y cómo lo decide el electorado? Porque yo no quiero mirarme en el espejo en la que se están mirando muchos funcionarios que ya están haciendo campaña. Me parece un profundo divorcio con la sociedad. Yo quiero hablar a la gente de lo que queremos hacer, de las problemáticas que tenemos. Ya sabemos cuál es la enfermedad, ya sabemos el diagnóstico, pero nadie me dice cuál es el tratamiento. Y nadie me dice qué médico se va a hacer cargo para solucionar eso. Bueno, primero hay que separar las instituciones. Bueno, pero ¿quién? ¿Y cómo? Entonces, eso lo va a hacer la oposición. Entonces se está dilatando y nos van a llevar a los periodistas a decir, de esto no se habla, no hay mucho tiempo para hablar de esto, y en una semana quieren recorrer el país, la provincia, el departamento, y explicarnos una plataforma, se llamaba antes, de gobierno en 10 días. Entonces yo digo, ¿por qué no aprovechar el tiempo? Estamos a 6 meses de las elecciones, ¿por qué no empezar desde ahora? Yo quiero ser gobernador y yo haría esto en educación, en minería, en salud, en economía. Y claro, pero nadie levanta la mano para decir yo quiero ser gobernador, y cuando la levantan, hay poco tiempo y no me explican cómo van a solucionar esta serie de problemas graves que tenemos. Bueno, primero yo creo que tenemos que resolver este tema de la construcción de la unidad. Se lo traduzco lo que acabo de decir. Sí, perfectamente. La oposición está haciendo una planchita. Bueno, a ver, yo creo que la oposición está encontrando su lugar que hace mucho tiempo que no ocupaba, y esto lo estoy viendo en la legislatura provincial. Se ha comenzado a pedir informes, se ha comenzado a levantar la voz crítica hacia el gobierno provincial, y esto me parece que es un buen síntoma de la democracia. Totalmente. Y pone a la oposición en el rol que tiene que cumplir. Y es el que nosotros, desde Consenso Ichigualasto, del partido GEN, hemos insistido, y va a ser el lugar que nos va a encontrar seguramente en ese escenario, en la propuesta, porque me parece que tiene que darse ese debate. Sí. Ahora, en lo personal, me parece que dar ya a conocer las candidaturas, me parece que sería una falta de respeto. No solo yo pido, desde lo periodístico, que se den a conocer quién es la fórmula, el candidato gobernador, sino lo posible que también nos cuenten quién sería el gabinete. Claro, yo siempre yo me profundizo más de lo que usted propone. Claro, eso es central. Siempre, hay que armar... No solamente un equipo de campaña. A Juan y después tenemos unos paquetes bárbaros. Nada más, y esto ya lo conocemos. Casi 400 personas necesita, 400 funcionarios para un gabinete de casi 400 personas. Yo siempre he pedido que me digan quién va a ser. Bueno, el jefe de policía a lo mejor no, porque es una cuestión que tiene que ser política de carrera. ¿Qué va a ser ministro? ¿Quién va a ser economista? ¿Quién va a ser la ministra de Educación? ¿Y qué proponen? Todo eso va a llegar. Va a llegar a su tiempo, y tiene que llegar con mucha responsabilidad, porque nosotros tenemos que, primero, construir esa unidad, cerrarla, que estamos muy cerca.
tenemos que tener en claro cuáles son las propuestas básicas que le vamos a plantear a la sociedad y tenemos que hacer una gran convocatoria de muchos recursos humanos que la provincia tiene y de buena calidad para cubrir esa vacante, pero también tiene que ser un gobierno muy austero. Y el presupuesto de la provincia de San Juan exige cambiar también la lógica de cómo se gestiona el poder. Pocos ministerios, gente que tenga poder de decisión en esa cartera. Como candidato a gobernador, ¿viste? O diputado nacional. Como un militante, como un dirigente que quiere plantear el debate en la provincia de San Juan y poner fin a este ciclo de un Estado que es meramente rentístico y que ha iniciado una etapa de estatización que me parece que no favorece ni a construir las bases que debe tener nuestro Estado sobre la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura, pero por sobre todas las cosas, que no está permitiendo que San Juan se inserte en el mundo por conocimiento y productividad. Acá la nación tiene que bajar la inflación, pero es responsabilidad de la provincia de crear trabajo. Y esto es lo que no está ocurriendo hoy por hoy en este gobierno oficialista que yo creo que ha cumplido su ciclo. Doctor, le agradezco la visita. No, muchas gracias como siempre. Gracias, muy amable. Doctor Marcelo Arancibia. Para mí va a ser candidato a diputado nacional. ¿Sí? Sí. Pero hablaba como gobernador. ¿Y qué tiene que ver? Un hombre que es capaz, estudioso. Señores, nada más, muchas gracias.